de un ejemplar, a ver cómo es su historia, sus cosas. Hacen selección de semillas, empiezan a acercar los campos. Bueno, toda una serie de cosas. ¿Eso qué significó? Un crecimiento enorme de la producción, de la calidad de la producción. Que eso es lo que nos beneficia a nosotros cuando vienen los inmigrantes escoceses, ingleses, que venían con esa cultura. Y la oveja. Y traen el manejo de la oveja. Y la oveja en ese caso, porque el ganado, el vacuno se usaba para el tasajo o para comer directamente, y bueno, no importa que la carne era dura o lo que sea. Pero la oveja había una cosa que la medía, era la fibra. Si la fibra era larga o era corta, para los telares. Bueno, y son la gente que empieza con toda una revolución, esos ingleses, a traer sus cosas. Y resulta que viene un inglés o un escocés que viene como dependiente de comercio y a los 10 años tiene una estancia. ¿Por qué? Porque viene con un conocimiento que en un soporte que está virgen y que es potencial, crece. Y al lado al criollo no tuvo educación. Y no pudo seguir la cosa. Y nuestra clave de diferencias en esas cosas es que tuvimos la Revolución de Mayo, se propusieron muchas cosas, pero la clave no fue la clave, por ejemplo, de la agricultura y del reparto de tierras, sino del ganadero. Con el saladero, con el tasajo, que era muy rendidor en ese momento. Y a diferencia de los americanos, que por ejemplo hacen su conquista del oeste, el oeste arriba, y la base es la familia. Y ustedes fíjense, cuando reparten la tierra, esas granjas, tenían la medida de lo que puede explotar la familia. No son grandes extensiones, donde hay un patrón, el capataz y la peonada. Y donde la familia está ausente. Y eso marca muchas diferencias de la forma. Nuestro campo del siglo XIX no es de familias, están como desgajadas las cosas. Inclusive el hombre con las levas y con todas las cosas era un tipo que picoteaba acá, allá y desaparecía, y el que tenía la estructura de la casa era la mujer. Un matriarcado de la mujer y sus hijas, ¿no? Bueno, eso marcó las diferencias. Mientras que el gringo cuando viene tiene la familia. No todos, pero por lo menos la base es la familia. La agricultura es de familia. La oveja es de familia, el tambo es de familia y la chacra es de familia. Mientras que el ganado mayor no es de familia, es de estructura de hombres. Eso marcó nuestra historia, inclusive nuestros mitos. Ustedes saben que el campo nuestro en el siglo XVIII se manejaba con esclavos, y hasta una parte del XIX. Recién, el gaucho era como el hombre. El gaucho en realidad, según algunas definiciones, Connie lo define, es el campesino sin tierra. Porque anda de un lado al otro. Claro, anda de un lado al otro, cochaba, quiere su libertad, bueno, libertad relativa, porque pero no está consolidado. Inclusive para consolidarlo hubo que disciplinarlo, cosa que nunca hablamos en nuestra historia. Ya desde la época del últimos tiempos del virreinato empiezan a aparecer leyes contra los vagos y mal entretenidos. Y el tipo que estaba suelto, como Martín Fierro bien lo nombra, termina en la milicia. Eso es un desarraigo total. Habiendo infinidad de tierras, él le dijo, te tenés que radicar acá. No era la política. Y cuando, por ejemplo, después de la independencia, se hace un pequeño atisbo de colonización, más o menos en época de Rivadavia, 1823, se trata de hacer lo que después fue la ley de enfiteusis, que se repartió la tierra. En realidad se la repartió con una especie de un pequeño canon, pero con la obligación. La ley de enfiteusis es muy, muy antigua, es de colonización. La obligación era que a los 5 años uno tenía que tener plantado tantos árboles, tener tanto ganado y tener una casa. Y entonces ahí se consolidaba la propiedad. ¿Pero qué se repartió? Se repartió en clave ganadera, 2.500 hectáreas lo menos. Claro. Fíjense en qué diferencia. La mentalidad nuestra es la mentalidad española del sur, no la del norte,
La del sur, de latifundio, el señor, el ganado, no la agricultura. En toda la región pampeana, la agricultura estaba vista como una cosa de los pobres. Inclusive había un desprecio del ganadero de ¿para qué andar cultivando la tierra y comer lechuga? Decía, en vez de comer la carne. Y eso es un tema que fue bastante complejo y nos marcó mucho, es la facilidad del alimento entre nosotros. Cuando se mataba una vaca, una oveja, nada más que para comer y por ahí el resto terminaba para los perros, ¿no? Todo eso nos generó una cultura y Hudson, por ejemplo, en Allá Lejos y Hace Tiempo, habla de que los primeros inmigrantes trajeron plantas para plantar árboles frutales, trajeron arados, una serie de cosas, pero fue tan fácil vivir que el arado se terminó corroyendo y los árboles secando. Claro. Y eso fue porque hay como dos o tres zonas en nuestra provincia, que una es la zona dedicada a las chacras. La primera de esa zona dedicada a las chacras es lo que llamaban los Montes Grandes, que es lo que ahora es Vicente López, San Isidro, Belgrano. Todo eso correspondía hasta el puerto de las Conchas, que es Tigre. Todo eso eran chacras muy, muy finitas y largas, porque todas tenían que tener cabezada al agua. Y esas eran las que proveían al principio de trigo, de minestras, que son garbanzos, todo ese tipo de cosas, y de algunas hortalizas al mercado de Buenos Aires. Después se extendió por toda la cuenca del río Luján, después se extendió pero eso en 1680 más o menos, por toda la cuenca del Matanzas. Todo lo que es Cañuelas y todas esas cosas recién se pobló un siglo después que se empezó a poblar Buenos Aires. Pero no es porque no hacía falta, si no había habitantes. A nosotros nos sobró la tierra y nos faltaron planes para usar la tierra. Cuando se hizo la conquista del desierto, que en realidad la conquista del desierto la hace el mercado, no el remito. El remito lo facilitó. Pero la presión para hacerlo fue que la tierra, mejor dicho, la producción de la tierra valía y entonces había que incorporarla. Pero se incorporó medio sin demasiados planes. Hay una cosa muy interesante que es la ley de Avellaneda sobre la formación de los pueblos, que tiene que ver con el ferrocarril, y que diseñó mucho de los pueblos, que es, hay un ejido con una cuadrícula en el centro del pueblo. Después sigue una corona de quintas y después una corona de chacras. Eso ahora está medio desdibujado, inclusive la corona de quintas se lo tragó el urbano. Pero eso fue durante muchos, muchos años la forma de poblar en Buenos Aires. Bueno, ese es el... Y en los pueblos también. Los pueblos, sí. Pueblos que cuajaron y pueblos que no. Yo veo Benítez, digo... ¿Cuánta esperanza pusieron cuando fundaron Benítez? Porque esto tiene algo así como un soporte para muchos más. Nosotros trabajamos hace unos años en Carlos Ken, allá en Luján, y Carlos Ken había sido un centro de producción de lino, de 1883 es aquello, ¿no? Y en el año 20 tenía 2.000 habitantes. Ahora no llega, creo que a 700. En el año 20 tenía 2 peluquerías, tenía, todos los servicios que podía hacer. Y ahora, no sé si no se van a cortar el pelo a Luján, porque no va. Eso le pasó a muchos pueblos. Pero hay muchos restaurantes, por ejemplo. Bueno, pero eso fue una salida. Eso fue una salida y es porque Carlos Ken, con la autopista, es un espacio de oportunidad a 1 hora de Buenos Aires. Van un fin de semana. Sí, porque ni siquiera se quedan. Claro, exacto. Y tampoco se hizo nada de lo que se hace en los pueblos rurales por ahí, en otros lugares, que es generar hospedajes, pero no haciendo hoteles, sino la gente ofreciendo, pero mejorando, no queriendo alquilar cachivaches, ¿no? O sea, el baño mínimo, el servicio mínimo, la higiene, todo ese tipo de cosas. Las viviendas para
un sábado y domingo y hubiera sido una fuente de recursos muy importante, ¿no? En Europa eso, y en España se hace mucho en eso, de que alquilan una casa, pero le dan todos los servicios. Lo nuestro a veces es querer alquilar la cosa, pero que vieja y sin la respuesta necesaria, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar a charlar un poco de... Carlos, perdón, bueno, hay una camioneta Ford con las luces prendidas, una de dos colores. Así que no sé, me da casi bicho. Bueno, y queríamos agradecerle al arquitecto Moreno estar hoy acá. Bueno, también al profesor Pergamino y al INTA, de la delegación de Benítez, que, bueno, que organizaron todo esto. Y bueno, ayer estuvimos un poco en el Museo de la Ciudad hablando, bueno, hubo Carlos Paramo, ¿no? No voy a sumar, no voy a contar. Y la idea hoy también era sumar un poco lo que tiene que ver con los almacenes de ramos generales, en base a estar acá en lo que era el almacén de Villanueva, también hablar un poco de eso. Y para el que quiera el café, va a haber mate, unas masitas, así que el que guste, sirva a hacer nomás. Y bueno, y gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos hoy. No, gracias a vos por invitarnos. No, yo quisiera decir una cosa, una grata sorpresa, yo lo había visto cuando no estaba todavía organizado aquí el almacén, pero una grata sorpresa el camino en que va. Está bueno, sí. No llegó todavía, No. es un camino en que va. Y ojalá se repitiera, primero por la calidad con que están presentadas las cosas, y aparte porque demuestra una cosa, no me hace falta demasiados objetos para explicar una memoria. Los objetos son como las reliquias en la iglesia, me dan la legitimidad. Pero yo puedo de ese objeto extraerle la memoria y presentar la memoria, porque hoy para la gente, por ejemplo, la gente recorre el museo y ve un montón de objetos viejos, así no eran los objetos, esos son los fósiles que me llegan. ¿Me entienden? Los museos en general no tienen el material que fue, sino lo que les quedó. Es igual que cuando nosotros estábamos en el secundario y se iba a la sala de ciencias naturales y se veía un esqueleto. Eso no es el hombre. Eso es un esqueleto que tuvo un hombre. Entonces tenemos que pensar, hace falta mucho de imaginación, hace falta mucho de lo que está acá, que es trabajar la comunicación para esa pieza que me dice otra cosa, y por ahí me está hablando de un espacio de la muerte, traducirla en que me sirva de referencia para explicar una memoria. Fíjense en que las piezas igual que las piezas de los museos, en general tienen un problema, que están descontextualizadas, o sea, están sacadas de su contexto. Entonces es muy difícil de interpretarlas. Y me hace falta mucho más comunicación, que es lo que acá se está insinuando, que es, no tengo demasiadas piezas, pero las piezas me van comunicando más cosas. Eso es algo fundamental. Y aparte hay una cosa que es interesante, esta pieza, esta presentación nos abarca a todos. Muchas veces nos pasa en los museos de los pueblos, que son un panteón de las familias fundadoras. Se guardan las cosas de las familias fundadoras, pero las familias fundadoras fueron unas poquitas y después hubo un montón de gente que no está. Y la historia la construimos todos, sin ausencia, sin esa gente fundadora y sin los otros. Es necesario uno para el otro. Claro, es que no funcionan. Si no, no. En la historia del campo, por ejemplo, se rescata la casa linda y no se rescata el rancho. Si no hubiera habido los ranchos, no había la casa linda. Y podemos tener historias como distorsionadas, o sea, la historia de las frutillas y no de la torta con frutillas. Hay que tener bastante cuidado. Ojo en los museos nuestros también. Si ustedes van al Museo Histórico Nacional, el Museo Histórico Nacional es casi un panteón. ¿Por qué? Porque las familias de los militares fundadores donaron sus uniformes. Yo no vi nunca el de un soldado. Y siempre veo de coronel para arriba. Ustedes fíjense en que eso nos pasa en las estatuas que se hacen. Siempre se pone, y eso es una cosa de políticas que vienen desde arriba, que es, destaco a los de arriba, nunca destaco a los todos. No existe el arriba si no existe el abajo. Entonces, las historias son como incompletas, ¿no? Nosotros, en nuestra historia nacional, todo es bronce.
Pero no era así, había mucho fierro y cuero. ¿Eh? Pero no es fácilmente presentable el fierro y cuero, Claro. porque nos han educado para el bronce. Ojo, no estoy negando el bronce, le falta lo otro. Ese equilibrio que hace falta en la historia, cuando tenemos las historias familiares, ¿a quiénes rescatamos? ¿A los que fueron empresarios o se destacaron? Pero la tía díscola y el que no le fue bien en la cosa, se borraron. Y nombrarlo. Claro, pero no es la historia. ¿Eh? En la historia nacional también lo hemos hecho. Sí. Todas las partes que no nos han convenido las hemos borrado. Y yo creo que todas estas casas, todos estos museos, el museo que tiene con una palabra que quizás es muy antigua, pero en realidad es un referente de la memoria, es algo que yo dialogo cuando entro y son referencias para que uno reflexione sobre las cosas. Y aparte, un museo no tiene que tener todo en el sentido de que se abarrota porque no comunico nada. Tiene que tener una visión inteligente de lo que estoy mostrando. Entonces uno va construyendo esa. El museo, igual que el patrimonio, es comunicación. Los objetos ya no tienen el sentido funcional para el cual fueron creados. Hoy, porque nosotros estamos en el hoy, los rescatamos, pero en otro sentido. Entonces, no es tampoco el culto a ese pasado. Es explicarme el pasado, como decíamos antes, para tener raíces para el hoy. Que es muy diferente. Para mí el hoy, por ejemplo, aquí en la región, y siempre me impresionó, fue la estación experimental. Esa es la que me tracciona o trata de traccionar para un mañana. Pero ese INTA tiene explicaciones que las podemos remontar a la época de la independencia. No como INTA, sino como voluntad de pensamiento de nuestra sociedad. O sea, nadie inventa nada de golpe, sino que hay grados de madurez que en un momento eclosionan. Por ejemplo, cuando veíamos el reducto, yo la primera vez que hace como 20 y pico de años que vine para ver el reducto, y el reducto lo explican como una cosa en sí misma, y el reducto era un sistema de fronteras. Y parecido al reducto hay un campo, Arnold, cerca de Rosario, a 50 kilómetros de Rosario. Y voy a encontrar ese tipo más o menos en todos los lugares hasta Bahía Blanca. Es muy diferente explicar la cosa así. Y ese reducto, tenía zanja alrededor. Y tenía corrales. Yo creo que, por ejemplo, algo que ayer hablábamos, un trabajo muy interesante sería un trabajo arqueológico tratando de definir esas zanjas, donde estaban esos corrales, y tratar de dar una explicación que trascienda al edificio. El edificio es parte de cómo se manejaba un territorio. Un territorio inseguro. No es lo mismo, ya avanzado el siglo XIX, lo que era una estancia en ese lugar. Lo que pasa es que hay una cosa que nos pasa en la historia, especialmente en el patrimonio, ¿no? Que es que los edificios sobreviven a los que lo construyeron. Y como son importantes por su dimensión y por su inversión, se rehúsan. Y se los fuerza a decir otras cosas. Pero en realidad es este patrimonio que es muy interesante, aparte está muy... yo creo que cuando cayó adentro del campo experimental, se salvó. Nos pasó lo mismo con la casa de Diego Caseros, no sé si la conocen, que está dentro del Colegio Militar. La casa de Diego Caseros es una casa de 1788, que es una casa como las típicas de labor españolas, que cierra un cuadro dejando un patio adentro. Eso tiene una inercia de muchos años de lo que era un elemento defensivo. Pero cuando se construyó eso, no se construyó por un elemento defensivo porque ya no había problemas ahí. Se construyó por un problema de trabajo, pero viene la inercia de cómo es la casa que idealizo. Entonces una casa cerrada
donde en la antigüedad las labores se hacían adentro y la hacienda se metía adentro, los caballos, ¿no? Se metían adentro, no en corrales, sino en alguna caballeriza. Y todo era hermético, ¿eh? Y no importaban en las de España tener ventanas hacia afuera, las tenía hacia adentro. Eso es típico del siglo XVI, siglo XVII, antes de las invasiones. Bueno, la casa de Diego Caseros, y le recomiendo porque hay un día en la semana que se visita, quedó, ahí se hizo la batalla de Caseros, y al lado tiene una cosa que en general en la provincia han desaparecido, los palomares. Tiene un palomar que tiene 10.000 mechinales, que son los nidos. Del palomar no se comía la paloma, se comía el pichón. Y una vez le sacamos la cuenta, no sé, me acuerdo cuántas toneladas, aparte tiene 10.000, que no está en función del consumo de la estancia, sino del mercado. Como está cerca de Buenos Aires, los pichones se vendían. Y ustedes se imaginan 10.000 nidos con 5 puestas en el año, la cantidad de toneladas de carne de pichón que se producen. Bueno, eso se vendía y estaba por producir. Eso se salvó. Ahí ustedes van a ver algunas imágenes históricas de la batalla de Caseros. Adelante de eso estaba la artillería. Se salvó. Si hubiera estado en una estancia común, posiblemente lo hubieran desarmado para usar los ladrillos, porque están asentados en barro. No hace mucho en la ruta 3, en el kilómetro 50 más o menos, había un palomar de 12.000 mechinales que había sido destinado al tiro de alceño, que era un deporte bastante popular que después se prohibió en Buenos Aires, que era el tiro al pichón. Bueno, no quedó nada. Ahora ustedes pasan y eso se vendieron los ladrillos. Y vender ladrillos, desgraciadamente el ladrillo tendría que disolverse cuando lo saquen para no tentar de desarmarlo. Yo he visto un montón de almacenes de ramos generales, en los caminos de las tropas y esas cosas, que por vender unas chapas que no sirven para nada, porque están todas picadas, maderas que están medio podridas, terminan vendiendo los ladrillos y desarman todo. Y por un tema que ahora pesa, que no se lo intrusen. Otro tema, ¿no? Las cosas que no están adentro del campo, que no es todo muy complejo para poder sostenerlo, ¿no? Estas casas, por ejemplo, esta casa demuestra, la del reducto, por su tamaño, una familia muy chica, la que estaba ahí. Pero alrededor tenía que haber una ranchería, donde estaban los esclavos, porque no crean que esos campos los manejaban nórdicos rubios, sino negros esclavos, donde estaba, si había cuerambre, donde se guardaba la cuerambre. Los caballos en general no se los cuidaba. El caballo en la tradición criolla, ahora me matan la gente del Fortín, pero se lo usaba hasta que se gastaba directamente. En Buenos Aires hay algunas empresas que tuvieron, cuando los volvían al campo es porque no servían para nada. Los explotaban en la ciudad con alimento relativo, con una serie de cosas, y después los volvían al campo cuando no servían para nada. Eso es muy interesante. ¿Cuándo se empieza a cuidar el caballo? Y es cuando empieza a haber caballos, no el caballo criollo, sino caballos mestizos, compadrillos que fueron mejorando, y aparecen los caballos de tiro y los caballos de silla, refinados y que empiezan a valer mucha plata. Ese no se lo deja a campo. Ese se lo pone en una cosa que empiezan a construirse alrededor de la época de la independencia, son las caballerizas. Nosotros estamos estudiando ahora un tema que es el Museo Prilidiano Pueyrredón en San Isidro, que les recomiendo verlo porque es una joyita. Ese también quedó, porque en un momento lo compró la municipalidad. Y entonces quedó como una cápsula del tiempo. Y estamos estudiando porque ahí resulta que aparecen muchas cosas. Cuando uno empieza a decodificar cómo fueron las cosas, y aparece una cosa, esa construcción
tiene, por ejemplo, en un sector, paredes que son mucho antes de la construcción de esta. La construcción más o menos es 1790, ¿no? Pero antes aparecen las paredes más gruesas, que posiblemente fue de la construcción anterior, pero con techo no de azotea, sino techo a dos aguas, con tejas. Los techos de tejas se dejaron de usar en la región más o menos en 1780. Yo creo que debe haber venido algún granizo de los granizos que nos vienen cada tanto, donde no sé si conocen la teja muslera, nada que ver con la teja de máquina. La teja muslera tiene la consistencia de un ladrillo, entonces le cae una piedra y la parte y la deshace. Desde esa época empiezan a construirse techos parecidos a estos. No como estos, La forma es la misma. Este techo, está muy refinado y tiene chapa. Yo después les voy a mostrar por qué tiene chapa. Los techos se empiezan a hacer con vigas que son de Urunday o de Quebracho, que se traían desde la zona de Misiones, Paraguay, y después, pero eso ya bastante avanzado, un poco de Santiago, pero poco. La viga, ¿cómo se hacía? La viga no se aserraba como hoy. Si yo tengo una viga, lo que trato de sacar es un tronco que tenga más o menos la forma, y entonces con una suela o con un hacha la voy escuadrando. Pero la viga no es rectangular. La viga que voy produciendo es cuadrada. Esas son las más antiguas. Y uno ve la marca de la suela o del hacha que no es regular. Después se le ponía a esas vigas alfajías, que son estas, ¿ves? Estas que corren así. Encima de las alfajías se ponía 2 o 3 capas de ladrillo cruzado, pero el ladrillo, inclusive la distancia de la alfajía me muestra, cuando uno va a ver una casa antigua, un poco se da cuenta del tiempo, porque tiene más separadas las alfajías o menos, porque la distancia de la alfajía de centro a centro es la medida del ladrillo. Claro. Este techo tiene varias características, ¿no? Está muy parejo. El techo más antiguo no hay contrapiso arriba, ni había chapa. Entonces, de este lado viene parejo, y de este lado tiene las pendientes para la gárgola, que es una especie de caño que tira el agua afuera. La chapa entre nosotros, las primeras que aparecen en un relato de William McCann, a través de las provincias argentinas, cuando él visita todas las estancias inglesas de la región en 1845-46. Y va relatando todo. Es un libro que se los recomiendo, a través de las provincias argentinas. Ahí tiene muchas reediciones. Y él habla, en Tristán Suárez, en lo de Birne, hay un techo de zinc. Fíjese, Birne era una viuda inglesa brava como la Gran Siete, que gastó 3 maridos. Lo que ahora es Tristán Suárez, había una estancia que se llamaba Los Ombúes. Todavía algo queda. Que es una franja que va desde la 205 hasta el río. Y ahí había una estancia que se llamaba Los Ombúes. Y la Birne había venido, como tanta gente que vino de Inglaterra, sin un peso. Empezó con trabajar en el tambo, y después tenía esa estancia, y era brava. Yo le voy a decir una cosa: un día le metió rosas los caballos en su campo, y lo primero que hizo fue quejarse para que se lo sacaran, en la época de rosas. Brava. Y la estancia la compró por nada, porque un descendiente de ellos, de los Birne, escribió la historia. Hubo un asesinato en la estancia, y nadie quería ir a la casa. Y ella agarró y llevó la cama, se plantó, y toda la gente, los criollos de alrededor, al otro día fueron a ojear, a ver si no estaba muerta. Y la compró por nada la estancia, ¿no? Muy de agalla. Mucha gente de esa es la fundadora de cosas. Es la que desafía situaciones.
porque no era fácil, ¿no? Y Macán habla de que había un galpón de zinc. La chapa de zinc es una cosa que se empieza a desarrollar. La chapa de zinc es bañada en zinc, no es de zinc puro. Empieza a desarrollarse en Inglaterra más o menos 1825, pero era una chapa no de zinc, era una chapa de chapa que tenía forma. La chapa de zinc es un invento genial, y fíjense que a nosotros transformó la construcción. ¿Por qué? Porque no es que solamente protege de que no pase el agua, tiene resistencia. O sea que yo las vigas o los soportes los pongo cada tanto. Bueno, y entre nosotros reemplazó al techo de paja, que era como se podía hacer una cosa en ese momento. O de otro material que es la ripia, que es una teja que venía de Estados Unidos. Ripia en realidad es el descarte de la madera, pero era aserrada, que es muy diferente. Nosotros, por ejemplo, tenemos tejas de madera en el sur y se hacen del ciprés, ¿no? Ahora si lo ven haciendo lo meten preso, pero bueno. Se cortan rodajas del árbol, de la altura que es la altura de la teja, y después se hace una cosa que es muy antigua, yendir, con un rajatabla, que es un hacha y un martillo, la van cortando en rodajas así y salen como triangulitos, que son las tejas. Esa teja no se pudre. ¿Por qué? Porque no rompió la fibra. ¿Me entienden? Siguió la forma de la fibra, entonces no se pudre, o se pudre mucho, pero la teja que está cerrada rompió la fibra, y esa se pudre. Las que venían de Estados Unidos, es que cuando uno ve los partes de aduana, dice tantos atados de ripia, era la teja que salía de la sierra, y eso es una innovación total. Por la sierra, que antes yo lo que les decía, una tabla había que sacarla a hacha, y el padre Pauque, cuando relata cómo se hacía una tabla, dice, de un tronco sacamos, está hablando del norte de Santa Fe, sacamos una tabla o dos. De un tronco, había que desbastarlo a hacha, no había las sierras. En Europa sí había sierras, pero no acá. Todo se desarrolla con un gran desarrollo tecnológico, especialmente en Estados Unidos, de los aserraderos. El aserradero, la madera que ellos tienen, que es el pino, porque ojo, con un Hyundai no funciona tanto la sierra, funciona con una madera blanda. Trajo una cosa que fue innovación, la tabla barata. Y hay una revolución de esas cosas. Por ejemplo, entre nosotros, y eso después de la libertad de comercio, empieza a aparecer la pinotea. No hay pinotea en la época de la colonia, hay pinotea en la época republicana. Esto, que es pinotea, vino porque hubo libertad de comercio. ¿Me entiendes? ¿Y cómo vienen las vigas? Las vigas ya vienen con un sentido racional. No son cuadradas, sino que son 3 veces el ancho, que es su máxima resistencia. O sea que acá hay todo un conocimiento científico en la forma, es optimizar la forma. Cuando yo uso madera para hacer una construcción del siglo XVIII, para hacerla en mediados del XIX gasto menos de la mitad. ¿Por qué? Porque está incorporado el criterio científico para aprovechar las cosas. En esa época, por ejemplo, en el siglo XVIII, se usaba una estructura, parinudillo, que es esto así, ¿no? Es esto. Esa estructura ya venía usada desde la época de los romanos, la traen los españoles acá. Acá la pueden ver en la casa de la Pepa Galarza, en el Museo de Luján. Y la pueden ver en algunas estancias, la pueden ver en la hacienda de Figueroa, en San Andrés de Giles, que quedó un casco viejo, un pedazo viejo. Pero esto duró hasta poquitos años después de la independencia, porque después se hace esto. Que es una viga de celosía, y esto se usa con menos de la mitad de la madera que esto.
Fíjense, entre tanto, por ejemplo, toda esta construcción tiene clavos hechos en una máquina. Si yo agarro, por ejemplo, la casa de Diego Caseros, 1788, los clavos son de forja, los hacía el herrero. Entonces cada clavo, el clavo de esa época es como el clavo de la herradura, ¿no? Tiene facetas. ¿Por qué? Porque se hacía golpeando. Lo redondo es una cosa de la modernidad y necesita una máquina. Cuando yo veo una reja con los barrotes redondos, eso se hacía con una máquina que pareciera de hacer fideos. 1830. Mientras que el barrote antiguo, y bueno, acá el lugar más cercano es Luján para verlos ellos, van a ver barrotes hechos a forja, que son, la forja yo tengo que golpear para que tome forma. Y para hacer un agujero en la forja, yo no tengo agujereadora. Se hace un agujero en caliente. Se calienta la pieza al rojo vivo y después se pone la pieza viene así. Para hacer un agujero, generalmente ese es un agujero así, ¿no? ¿Qué hago? Le clavo acá un punzón en el yunque, que tiene unos agujeros. Los yunques, en realidad, los romanos ya lo usaban y le llamaban bigornia, que quiere decir dos cuernos. El yunque tiene eso y se va haciendo el agujero, pero no se pierde el material. ¿Cómo queda esto? Queda así. ¿Ve? El material no se perdió, se ensanchó para hacer el agujero. En vez, cuando ya se inventa la punzonadora, eso es, la punzonadora es una herencia de la industria naval o de la calderería, donde una máquina, pero yo necesito un acero especial para hacer el punzón, me hacía en frío el agujero. Bueno, los barcos que se hacían en esa época, todos vienen remachados y se hacían de esa forma. Esto fue un cambio enorme. Otro de los temas que nos aparece, podemos datar una cosa si tiene tornillos o no tiene tornillos. Antes de 1850 no encontramos tornillos, encontramos clavos remachados. Después de 1850 encontramos tornillos. Antes de 1850 vamos a ver que, por ejemplo, las puertas tienen un herraje. Esto tiene bisagras, ¿no? Es bien del siglo XX. Pero tiene un herraje que se llama alcayata, que yo no sé si acá en la región hay. Puede haber, sí, en el reducto. El reducto. Hay unos herrajes que se hacían en la fragua. Que es un herraje así. Este herraje, según lo que hemos estudiado, se usó hasta más o menos 1850, 50 y pico. Después aparece otro herraje, la bisagra. La bisagra del libro, que era un herraje así que tenía 9 o 7 agujeros al 3 bolillos de cada lado y tornillos. Bueno, cuando yo uso este herraje, yo no golpeo la puerta. Fíjense, las puedo hacer mucho más livianas y se pueden hacer de pino. Este herraje no aguanta una estructura de pino, se desarma. Y aparecen toda una serie de cambios, ¿no? Van a aparecer, por ejemplo, nos aparece, ven ustedes, la falleba. La falleba tiene adentro, esa cajita tiene una cremona, que son unos engranajes, cuando yo giro, separan la cosa. Bueno, eso es un invento del siglo XIX, o fines del XVIII. Antes se usaba la españoleta. Si quieren verlo, no sé si acá en el reducto hay, pero en Luján hay, que es una varilla que yo la giro y entonces tiene dos ganchitos que se enganchan. Y antes en nuestro campo la tranca.
si nos remontamos más, pero no es en esta región, en el siglo XVII no había marcos. En el siglo XVII había dintel y umbral en las puertas. ¿Y qué había? Algo que a ustedes los han sacado muchas veces, el quicio. Ah, sí. ¿Nunca hicieron un desquicio? Bueno, el quicio es muy antiguo. En realidad, el quicio, su origen empieza en Grecia. Es cómo hacían girar una puerta. El quicio es... En la iglesia viene... de Uquía no hay. ¿Cómo? En la iglesia de Uquía no hay. Sí, en Uquía, sí. En Sí. Uquía, Pero en toda la quebrada quedan los restos, pero en general fueron reemplazados hace 200 años por herrajes de hierro. El herraje es una especie de pivot, sigue acá la puerta, una arriba y una abajo, que encaja en el umbral y encaja en el dintel. Cuando yo los coloco no puedo sacarlos más, tengo que desarmar el dintel. ¿Me entiendes? Esto, directamente la puerta, lo que hacía era arrimar contra la pared. O sea, cuando uno habla de qué era el interior y el exterior, por ahí en el interior no me llegaba tanto viento, pero no había la aislación. Claro, y estoy protegido, nada más. Toda esta historia de los herrajes, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un lugar podemos datar, o sea, ver más o menos en qué época se hizo algo por la tecnología. Cada época tuvo su tecnología. No hay parinudillo en construcciones del siglo XIX. Sí hay parinudillo en construcciones del XVIII y del XVII. No hay azotea, este tipo de cosas, antes de 1780. Ojo, en Europa o en África del Norte, toda la parte árabe, sí había ese tipo de cosas. Yo les decía que esto tuvo chapa. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Porque tiene una doble o más ancho, una tabla cada tanto. Es porque ahí arriba está otra, una pieza que se llama clavador, que es donde está clavada la chapa. Y esto debe tener algo muy vulnerable, porque ya la tecnología, que es una canaleta. Pero en los más antiguos no hay esas cosas. Esto fue muy interesante, este tipo de techos, porque cuando hay aguas duras en el lugar, se recogía el agua. Generalmente en el patio había una especie de canaleta o albañal hecha con ladrillos o si había piedra, con una forma de canaleta que rodeaba el patio y donde caía el agua de la gárgola. Y de ahí con unos caños se llegaba a una cosa que también no es tan antigua, mejor dicho, es muy antigua, pero entre nosotros, que es la cisterna, con el aljibe. Nosotros el aljibe lo pensamos que en la época de Garay no. Las cisternas y recoger el agua y sacar el agua, entre nosotros se empieza a difundir en Buenos Aires, salvo en los conventos, que fue antes, más o menos 1790, 1800, porque esa fue una revolución cultural de esa época. Los viajeros hablan de, por ejemplo, en Buenos Aires, 1780, no se reconocía, los que habían venido antes, no reconocían a Buenos Aires, porque todo había cambiado. ¿Por qué? No cambió porque sí, era porque había un auge económico enorme como cabeza del virreinato, era centro político, bueno, eso trajo todo un montón de usos y costumbres diferentes. Y eso es un elemento que es un grado de madurez. Habían venido muchas familias, que estaban las familias tradicionales, y ahí se mejoró el Pedrigué. Vienen un montón de familias españolas, no familias, hombres solos, de España, que vienen generalmente comerciantes, con plata. Y vamos a ver un montón de apellidos, hasta los Belgrano son de esa época, ¿no? Eran italianos. Belgrano es de familia italiana, igual que Castelli. Como comerciantes se casan con hijas de familias tradicionales.
Y se forman un montón de familias con apellidos nuevos, que son una mayoría de ellos los protagonistas de la Revolución de Mayo. No es el tradicional familia anterior, ¿no? Bueno, fíjense, seguimos con esto, ¿no? Estas carpinterías, ¿qué tienen de característica? Eso, hablamos de las bisagras, tenemos que hablar de la madera. La madera posiblemente sea una madera, no sé, 80% importada. Vamos a ver el diseño. Y esta carpintería tiene una cosa que nunca se podía haber hecho antes de 1860-70. Tiene banderola. Tiene banderola porque había aparecido una cosa que no la reconocemos mucho en la historia nuestra, que es el tema de las epidemias y toda la reacción que hubo frente a las epidemias. Epidemias que en algún momento, en la epidemia de fiebre amarilla, el 10% de la población de Buenos Aires murió. Y aparte quedó una mentalidad de dispersión total, o sea, es cuando empieza mucha gente a mudarse a las quintas. Hubo toda una dispersión, es cuando se abandona el barrio sur y se empieza a organizar el barrio norte. Bueno, todo esto trajo o dio pie a una cosa que fue el higienismo. El higienismo es una nueva postura que está apoyada por un lado por Pasteur, por no me acuerdo el nombre, es un norteamericano, que son higienistas que empiezan a pensar en la medicina distinta. Primero, Pasteur y toda su gente descubren los microbios. Antes se creían que lo que pasaba con las enfermedades eran las miasmas, que son aires contaminados. Desaparecen todas esas historias, empieza a aparecer la idea de que el aire necesita tener una alimentación, porque se empieza a conocer que el árbol oxigena la planta, el ambiente, y ustedes tienen que ver lo que son las memorias de Adrogué, cuando está fundando lo que después fue Esteban Adrogué. ¿Qué hace? Discute sobre la calidad del árbol en función del oxígeno que tenía. Es 1870 eso. 1870, en función de eso, 1880, se empiezan a plantar árboles en Buenos Aires en las calles. Antes no se plantaban en las calles. Empieza otro tema que son, ustedes van a ver un montón de parques en la ciudad que tienen verde. Eran los pulmones de la ciudad. Y la ciudad de Buenos Aires tuvo muchos dirigentes muy previsores, por ejemplo, que empezaron a comprar en los bordes las chacras y los convirtieron años después en parques. Parque Lezama, Parque Centenario, esa era la Quinta de Piñeiro, Parque Lesica, Parque Saavedra, Parque Avellaneda, un montón de parques que eran en general antiguas quintas o chacras con muchas hectáreas y con arboledas. Las compran y las incorporan. ¿Por qué? No tanto por el recreo de la gente, sino porque oxigenaban la ciudad. Toda esa idea fue muy importante. Es la época donde los cirujanos hasta se lavan las manos para operar y se ponen un guardapolvo. Es la época donde 80 y pico, 90, donde por ejemplo Vicente Casares incorpora la leche como cosa saludable. Y entonces aparecen las lecherías. ¿Pero por qué? Porque tenía refrigeración para conservar la leche y todo un sistema higiénico. Y ustedes van a ver que las lecherías se parecían y tenían el modelo a las salas de cirugía, revestidas de azulejos blancos y los mostradores con mármol blanco y los despachantes con guardapolvo. ¿Qué era? Se estaba vendiendo higiene y salud. Todo eso va modificando. Ahora no nos importa eso. No tiene importancia, pues ya está incorporado. Esa es una época donde la gente se bañaba, si venía el verano, en el río. Y hay una crónica que hace Mansilla de la casa del padre, que era uno de los grandes propietarios y persona por el general Mansilla,
en Buenos Aires y aparece una cosa, cuenta cómo se bañaban en la antigüedad en Buenos Aires, donde ponían una tina, ella habló de una tina que es una media barrica, al sol para que se calentara el agua. La llevaban a un cuarto de baño, que era un cuarto que quedaba al fondo, de azulejos, era un cuarto de los trastos. Se bañaba primero la madre, después el padre, después las hermanas. Nadie dijo que estaban sacando el agua y calentando, ¿no? Después los hermanos, los sirvientes, y después regaban las plantas que tienen nutrientes sin agregarle nada. ¿Cómo se bañó? La gente no se... El agua y la higiene era una cosa muy difícil. En Buenos Aires en el verano, y había hay crónicas muy picarescas, la gente iba a bañarse al río. Inclusive el gobierno de la ciudad habla de que los hombres tienen que estar a tal distancia de las mujeres y que no se podía estar mirando ahí, ¿no? Y de repente pasan casos, a un comerciante le pasó que se cambió y dejó la ropa, y cuando volvió lo dejaron sí, y tuvo que recorrer Buenos Aires hasta su casa. Bueno, hay todas esas crónicas de la picaresca, pero no era el bañarse, era por refrescarse, no por higienizarse. Lo que había en las casas pudientes era la jofaina y la jarra, donde se bañaban como los gatos. No era un... o sea que la higiene no era una cosa incorporada. Ustedes empiezan a ver que, por ejemplo, Buenos Aires, su sistema de aguas era agua que se repartía o se vendía venían unos carros aguateros y se vendía por canecas, que era la medida de un balde. Después esa agua se ponía en un filtro de piedra pómez, y cuando goteaba abajo, que salía muy fresca, había una tinaja y uno tomaba agua fresca, porque esa tinaja generalmente tenía un hilo o algo, o un cordón, con una tacita. Las mejores, una taza de plata. Y eso también en España. Y ahí se tomaba el agua fresca. O sea, nada de ideas como el frío, la higiene, el agua clara. Eso es todas cosas de nuestra época. Bueno, en 1869, frente a esas epidemias, se hace todo el sistema de agua de Buenos Aires. Que, ojo, estamos hablando de 1869. En París se estableció en 1850 y en Londres a fines del 18. O sea, y no había muchos más lugares que tuvieran ese tipo de cosas. O sea que lo nuestro fue bastante adelantado. Y ahí se estableció una cosa que fue muy, que ahora queda de medio desdibujada. Se tomaba agua del río, se lo llevaba a unos filtros, que ahora es la Facultad de Derecho. Todo el sótano de la Facultad de Derecho se inunda porque están todavía los restos de los piletones de cuando se decantaba el agua. De ahí pasaba a la sala de bombas, que es el museo, como es el Museo de Bellas Artes, que lo único que le hicieron es sacar la chimenea, porque esa era la sala de bombas, y de esa sala de bombas se bombeaba hasta la Plaza Lorea, donde había un tanque de 1 millón de litros que repartía el agua en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires. Y con esa agua con la presión de esa agua se movieron los primeros ascensores de Buenos Aires, cuando no había electricidad, que fueron ascensores hidráulicos. O sea, toda esa revolución que nosotros hemos vivido y a algunos todavía nos duele, que es la de la computación y toda la bueno, todos esos cambios, bueno, esta gente lo vivió en la mecanización, en toda una serie de cosas que sus abuelos o sus padres, ni idea. Esa revolución también llega al campo, porque 1880 ya se empieza a popularizar el baño, el retrete, ¿no? O sea, dentro de la casa, no el retrete lejos, y cambia el diseño de las casas. Y en el campo lo que se hace, en aquellos campos que tenían alguna posibilidad económica, es agregarle el baño, pero se lo agregan pegoteado desde afuera.
Recién en las casas que se proyectan nuevas, el baño está adentro. Si no, y van a aparecer como unos medios hexágonos pegoteados en las casas. Baños que tienen un inodoro, un lavabo, la bañera, no tienen bidet todavía, eso nos va a llegar un poco después, no tienen ducha. La ducha, calculen que es un invento de más o menos 1870 en Francia para bañar a los presos y a los soldados. Aparece un elemento que fue lo más democratizador de la higiene. ¿Saben qué es? La llave de paso. Antes, para bañarse, lo tenía que ayudar a alguien. Desde ahí desaparece la doméstica o el doméstico ayudando a bañarse. ¿Me entienden? Alguien abre la llave de paso y sale el agua. Eso fue una revolución total. Calcule que esa gente, sus padres, era la jofaina y la jarra. Y había que traer el agua. ¿Y cuántos servicios domésticos, los que podían pagarlo, tenían que tener para tener esas comodidades? Bueno, eso es una historia, también nos aparece un cambio en la historia de la cocina. La cocina del siglo XVIII es una cocina que manejan esclavos. Generalmente está lejos. Y se cocinaba en el piso. En algunos ranchos nuestros, yo he visto todavía ranchos, ya no los usaban, pero donde se cocinaba en el medio del rancho, en invierno, si no se cocinaba afuera. Recién nos empieza a aparecer a nosotros el cocinar arriba de una mesada, no todavía con fogones, sino en una mesada y con campana para que salga el humo, porque no había chimeneas y el humo salía a través del techo. Por supuesto no había bichos, porque se morían todos ahí. Y ustedes van a ver en las casas rurales antiguas que el techo en realidad es un pegote de grasa. Recién empieza a aparecer eso en una construcción que está en Altagracia, en el museo, la casa, lo que se llama la Casa del Virrey, donde aparece la primer cocina a la moderna, 1809. Ojo, esto llega acá, en Europa había muchos años que se usaban esas cosas. Y después aparece una cosa que fue revolucionaria y nadie le da bolilla. La cocina económica. 1890, la cocina económica es la consecuencia de la revolución industrial aplicada a cocinar. Las primeras eran simplemente una parte de quemar abiertas, tenía una roseta acá y una plataforma acá para quemar. Pero después evolucionan y hacen la caja cerrada, la caja del fuego. Y después evolucionan y al lado le ponen una serpentina y un depósito para el agua caliente. Y después evolucionan más y hacen un horno a la prusiana que se cierra. Y la cocina fue una revolución total, porque fue la cocina limpia, porque no se cocinaba con fuego abierto y no tenía humos. Y qué ricos bifes que hacían. Unos churrascos ahí tirados a la plancha. Bueno, eso fue una evolución tremenda. Recién yo he encontrado en estancias, pero ya del siglo XX, un tema que ustedes van a decir que es novedad. Un califón. ¿Saben qué es un califón? Es la marca del calefón inglesa que funcionaba con gas de carburo. El gas para alumbrar la casa se sacaba destilando el carburo. Y había en las casas una especie de tanque, como eran los de, algunos lo hemos visto, los de soldar con autógena. Bueno, iba todo por caños de plomo hasta las casas. Y entonces uno empieza a encontrar en las casas, cuando se hacen reparaciones, cosas así, empiezan a encontrar unos cañitos de plomo, o a veces de cobre, de media pulgada, que no sabemos para qué eran. Eran del gas de alumbrado, que se empieza a convertir en un sistema, porque fíjense en que antes se alumbraba cada uno con la vela o con el farol, después las casas que mejor podían empiezan a tener el quinqué, que era una lámpara de aceite, pero que
tenía ¿cómo es? Una pantalla, una tulipa, ¿no? No se llama, sí creo que es tulipa. tulipa. Y tenía una mecha que era regulable. Eso es una revolución total, pero ¿cuántos lo tenían? Después aparece 1860 más o menos, una revolución también. El petróleo, el aceite de alumbrado, el querosén. Y empiezan a aparecer lámparas de querosén. Y después de alcohol y una serie de cosas que eran todos destilados. Eso aparece después de 1860. Y en las casas se empezó a usar, en Buenos Aires, la primera iluminación que se hace con gas es 1826 para una fiesta maya. Lo hizo un inglés que se llamaba Bevans, que era un ingeniero inglés, es el padre de la mujer de Carlos Enrico Pellegrini, del ingeniero Pellegrini, el pintor, que lo había traído a Rivadavia. Y todos en Buenos Aires lo consideraban como medio loco porque era cuáquero y venía vestido como los cuáqueros en el medio de esa sociedad. Y el tipo hizo un alumbrado muy elemental de gas, porque ya el gas, había gas de alumbrado en Inglaterra desde 1815. Después aparece un señor, 1856. ¿Saben qué hace? Para una fiesta maya también. El primer alumbrado eléctrico, antes de Edison y todo. La electricidad era un juego de salón. Y todavía en Córdoba, en el Museo de Ciencias, ahí en la universidad, hay un aparato con un gran cristal que lo hacían girar y generaba un campo eléctrico. Y el sistema de la lámpara también existía, simplemente que se quemaban enseguida. Lo que Edison hace es poner una estructura que se conserva. Y hizo un ensayo que después lo repiten en Brasil de alumbrado eléctrico. Nosotros rescatamos esa historia, no la investigamos, pero sí la rescatamos, cuando, ¿se acuerdan ustedes en el 2001 que parecía que nos íbamos al bombo total y la autoestima nuestra estaba por el piso? Empezamos a meter esas historias de cosas que se habían hecho en épocas que parecen insólitas. ¿Qué se puede? Después, esto del alumbrado a gas se empieza a difundir y cuando ustedes ven por ejemplo, ya en 1900 estaba tremendamente difundido en el campo. 1878 hay una crónica en la estancia de Furt, en Los Talas, acá en Luján, que dice, pasa alguien por un tren, que es un tren que pasaba supongo que una legua de ahí o 2 leguas, y dice, vi la estancia de Furt como si fuera de día. Era un poético, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? La estancia de Furt... Claro, la estancia de Furt tenía alumbrado a gas. ¿Y cómo se hacía? Con el destilador de carburo y la distribución con cañitos de plomo. Había que prender y apagar cada lámpara. Y para prender la lámpara yo tenía que ir con un pabilo que las iba encendiendo, haciendo girar el robinet, que es la llave de paso que tenían abajo. Y después esas lámparas, cuando vino la electricidad, se transformaron en arañas o en apliques, y todo eso parece que fueran adornos. No, esos son elementos que funcionaban. Y el gas, ojo, en Buenos Aires se llegó a usar para el alumbrado porque la electricidad no llegó tan rápido. Hasta la primera década, había alumbrado eléctrico ya de 1884, pero superpuesto con el gas. Aparte, el alumbrado eléctrico inicial es como cuando, no sé acá si es Edenor o Edesur, los que proveen electricidad, o la cooperativa, cuando se está parando la dínamo y se apaga y es un hilito que es como una vela, ¿no? No es lo que vemos hoy como luz. Por eso, estos lugares, que supongo que cuando este lugar se hizo, tendría lámparas de querosén. Y ya 1815 por ahí tendría sol de noche, que era tremendamente más eficaz, ¿no? Sí. Y también había un sistema que eran las lámparas de carburo que funcionaban con el gas. Y había otro sistema muy peligroso, que en algunos lugares lo he visto, que son lámparas alimentadas también centralmente de nafta. Sí.
Ahora, fíjense en lo que era manejarse en esa época. La electricidad en el campo, por ejemplo, 1915-20 empiezan los primeros generadores. No sé ahí donde ustedes están en el Maizal, que es famoso el dique y... Sí. Bueno, de qué época es, pero... Dicen que la construcción es más o menos del 1905, por ahí. Pero un adelanto total, o sea, no... Claro, y producía corriente. Claro, ¿cuántas de esas cosas hay que rescatar como historias para explicar qué es lo argentino? Sí. Porque en esas épocas, hace 110 años, no estábamos... ese desierto ya tenía mucha transformación. Sí. Y se hizo en menos de una generación. Así que es... Bueno, les estuve dando cháchara con todo ese tema de... Pero sigamos con el tema. Nosotros estamos en un almacén de ramos generales. Ramos generales es una historia que empieza 1860 para acá. Antes había una cosa que ya empieza en la época de la conquista española, que es la pulpería. Pulpería que tiene un nombre que nadie sabe qué es. Algunos dicen que porque vendían pulpa, otros que... No sabemos cuál es el nombre. En realidad es muy parecido al abarrote que hay en México, es una cosa, y a las abacerías que había en España. La pulpería, las primeras crónicas que tenemos, tenían productos. ¿Qué productos podían tener al principio? Casi ninguno. Si no había traída, no había comercio, todavía el comercio se manejaba por trueque. O sea, yo cambiaba cosas. Algunas no eran tan pulperías, sino que era medio taberna, con todos los etcéteras que tienen las tabernas. Pero ojo, desde el comienzo de Buenos Aires. Está una famosa que es la de Filicaya, que era el contratista de obras de Buenos Aires, un genovés, y que tenía un juego de truques. El truque es como un antecedente del billar. Es mucho más antiguo que el billar. Después vamos a encontrar en el campo. En el campo, si uno tenía estancia y era más o menos grande y estaba alejado, tenía pulpería. Porque la pulpería tenía que abastecer a su gente. En algún registro lo que aparece es casi un trueque, porque iban haciendo en la libreta y se descontaba del trabajo. La pulpería es uno de los primeros, en la campaña, hay espacios que son espacios casi familiares locales, que puede ser la chacra o la estancia, un poco más ampliada. Pero después hay los espacios sociales del pago, que es donde la gente se reúne entre ellos. Los espacios sociales del pago, una de las convocatorias es las capillas chiquitas que tenían las estancias en la época que el propietario, bien como con el criterio del señorío español, tenía que hacerse cargo de la conservación de la religión de su gente. Entonces se armaba la capilla, a la capilla iba su gente e iban los vecinos también. Ese es un primer lugar social. Después se hacen lugares como es la historia de Pergamino, una posta o un almacén que por la intensidad y porque es un cruce de caminos va aglutinando gente. Todo eso se va haciendo con algunos que van progresando y otros que se van perdiendo. Los caminos tienen mucha importancia porque la gente para juntarse debe estar juntarse. Por ejemplo, tenemos Luján. Luján, su origen tiene que ver con un paso del de Rocha, que era un vado donde estaba la guardia que controlaba, porque como éramos bastante discretos en esa época, Buenos Aires hubo que ponerle una aduana en Córdoba. Porque acá no sé quién no era contrabandista o negrero. Era el complemento del trabajo. La extra. ¿Eh? Un extra. Por eso muchas veces cuando leemos los diarios hoy,
porque no leemos los libros de aquella época. ¿De qué época? Bueno, Luján tiene su origen ahí. En realidad, la carreta con la Virgen no paró ahí, sino en capilla. Y después Ana de Matos compra y lleva y arma la capilla ahí. Pero es consecuencia de que se hace un punto que empieza a integrar gente. San Isidro, por ejemplo, está la capilla de San Isidro. Hay una pequeña capilla, Acasuso, que es un señor que tenía una chacra, no sé qué promesa hizo, cosas así, y en un momento construye una pequeña iglesia. Ojo, una iglesia no se sostenía si no tiene recursos. Entonces, ¿qué le asigna? Tierras, que son las tierras del santo, con las cuales se paga el sostén de la capilla. Ese es el origen de San Isidro. Cañuelas tenía una capilla de la Virgen del Carmen y alrededor tenía las tierras de la Virgen. En 1821 hay una reforma religiosa donde las tierras de la iglesia pasan al Estado Nacional en esa época y el Estado se hace cargo del sostén de la iglesia. Y entonces aparecen muchos cambios. Por ejemplo, ustedes van a ver santos lugares que abre San Martín. Santos lugares era la chacra de los franciscanos, que tenían un lugar que esa chacra se llama Santos Lugares de Jerusalén. Cuando las tierras pasan al Estado, el Estado dispone de ellas, y cuando Rosas sube al poder, ahí instalan los cuarteles. Villa Domínico, pasando el riachuelo, eran tierras de los dominicos. San Pedro eran tierras de los franciscanos, y ahí también pasa eso. Inclusive en San Pedro había dos iglesias, una del lado de afuera y otra del lado de adentro. La iglesia era gran propietaria de tierras en esa época y pasan al Estado, que ahora se organiza distinto, ¿no? Todas esas tierras que estaban, las tierras de la Virgen, la tierra del Santo, pasan a poder, en su momento, de la provincia, que a su vez termina haciendo los trazados de los pueblos y asignando se organiza el catastro, que es una de las cosas más importantes de la provincia, asignando la propiedad a nuevos propietarios, ¿no? Ese es el origen de los lugares de juntarse, y después se va juntando más. Las capillas o las iglesias son los grandes convocantes, las postas por ahí no son grandes convocantes, pero alrededor de eso se generan cosas, los cruces de caminos, todo eso van generando cosas como más intensidad y por eso se reúnen. Los puertos, en general, los que son puntos de transferencia. Si yo veo un río, desembarco y vengo a la tierra, ahí se arma un poblado. Ese es el desarrollo de Buenos Aires, ¿no? Después, las pulperías, la forma de las pulperías, siglo XVIII, un rancho, una reja de madera y la gente de afuera. Acuérdense que nuestra gente no era muy pacífica, que digamos. Una vez en la zona de Varadero, que estábamos haciendo un trabajo, hablábamos con un viejo almacenero de esos que vienen de familia a familia, y nos contaba que ahí tenía un resto de una pulpería vieja, y dice que en la época de la cosecha se refugiaba el pulpero o el almacenero adentro y no dejaba entrar a nadie. Los atendía todos por la reja, que estaban todos borrachos y era un ambiente muy pesado. Bueno, la reja fue una constante hasta avanzado el siglo XX y ahora vuelve a serlo. Pero eso me está marcando la inseguridad. Discúlpenme, acá tenemos un almacén, el almacén de los Liera, que la dueña, que los dueños todavía viven, y ella nos contaba que cuando ellos eran chiquitos, cerraban todas las puertas y atendían afuera. Está en el medio por el tema de la juntada. Claro. Eso nos cuenta hoy. Eso no tanto quizás la de los pueblos, sino cuando estaban en el campo. Sí, las rejas entre nosotros adentro empiezan a aparecer siglo XIX y vamos a ver que aparecen imágenes donde están pintados. A mediados del XIX Palier saca un montón de registros de pulperías con la reja. Y ojo, hasta el siglo XX
Yo me acuerdo, por ejemplo, cerca de Olavarría, que había unos lugares con unas pulperías, unas almacenes viejas, tenían la reja con el mostrador. En más o menos 1850 y pico empieza a haber nueva gente en el campo, que es el inmigrante, en forma abundante, con familias, con agricultura y con demandas distintas. Y entonces empieza a aparecer los ramos generales. El ramo general tendría que tener un monumento en algún lugar, porque era el supermercado total. Había de todo. Tenía de todo. Yo me acuerdo, cuando hacíamos los relevamientos ahí en Cañuelas, una vez estábamos allá por el camino de Udaondo, que es la parte más atrasada de Cañuelas, la menos desarrollada porque no tiene comunicaciones buenas, y una señora de un puesto me dice, empezamos a hablar, pero estoy hablando del año 80, empezamos a hablar y bueno, después tomar mates y estar me empieza a contar, yo le pregunto, ¿qué pasó en Las Palmitas? Las Palmitas es un paraje donde lo que había era unos cimientos ahí a rasca, así. Me dice, ahí estaba el almacén de ramos generales de Las Palmitas. Y mi papá me compró los primeros zapatos de charol. Miren lo que es el significado que tenían. El almacén de ramos generales, en general, la pulpería la manejaba en general alguien que sabía leer y escribir, en general. Muchos portugueses, españoles, no tanto italiano, se manejaba un poco con algo que después va a ser clásico en el almacén de ramos generales, que es no una especie de libretas, pero con el fiado, ¿no? Y esos lugares, y especialmente el almacén de ramos generales, es el lugar del crédito, sin el cual el campo no funciona. O sea, donde uno acumula o compra mercaderías, pero paga cuando es la cosecha o cuando es la zafra. O sea, y estaban las libretas, unas libretas que todavía son geniales porque tendrían que ir a una confesión esas libretas. Tapa negra. De tapa negra de hule. Pero algunas son no santas. Correr rápido. Que corría rápido. Claro, sí, o el cero, ¿no? Claro, calculen la cantidad de gente analfabeta que no entendía esas cosas o ingenua. Y bueno, eran vulnerables a todo eso, ¿no? Pero el almacén de ramos generales es una cosa muy interesante. Todas estas estanterías, y esta no es la más grande, ¿no? Representan tipos de mercadería. Y había un tema muy interesante en esa época, que venía el corredor o el viajante y traían a veces los catálogos y se compraba por catálogo, y por catálogo se compraba desde un vestido hasta una máquina, y el catálogo es una de las cosas más interesantes que hay de formas de venta. El catálogo los primeros catálogos son fines del siglo XVIII, necesitan que la gente esté alfabetizada, que haya la idea de la clasificación. Los productos se clasifican por número en un gradiente determinado. Que haya el elemento gráfico, porque podía estar alfabetizada, pero no tanto. Eso se empezó a producir cuando apareció la litografía, fines del siglo XVIII. Y empiezan a aparecer catálogos. Yo tengo algunas muestras de catálogos franceses, por ejemplo, de 1800, y aparecen ruedas para sillón, y aparece toda la lista de ruedas así. Eso generó una cosa muy importante el catálogo, que el consumidor no tenía que ir hasta el productor, sino que la comunicación era el elemento suficiente para articular. La articulación que se producía después y se perfeccionó con el telégrafo y con la carta de crédito. Fíjense en ustedes, yo me puedo proveer de algo y le mando una carta de crédito. Es todo un sistema muy sofisticado, pero el campo nuestro funcionaba así. Y ahora, Nosotros y ahora se compra por internet. Por internet. Bueno, pero es ese tipo de cosas. Pero lo que es importante es que el consumidor no tiene que ir, como hasta el siglo XVII, al productor. Entonces yo tengo desde muebles todos los elementos. Yo tengo algunos catálogos, por ejemplo, que alguna vez podemos sacar copias para acá, para el museo, que es de máquinas, de las máquinas agrícolas. Y bueno, yo ayer les mostré unas imágenes de perforadoras para la tierra, que se movían con malacate a caballo, y están en el catálogo de 1884.
o las segadoras, o las locomóviles. Y la gente no iba al productor, compraba por eso. Y había confiabilidad. Y ahí aparece una nueva idea, que es la del repuesto. Que yo por el catálogo puedo comprar el repuesto que se rompió en la máquina y no tengo que hacerlo con el herrero en el lugar. Eso aparece ya, el repuesto tiene que ver con otra cosa y nos vamos, que es el estándar, que las piezas son todas iguales para una misma función y son intercambiables. Eso fue una gran lucha del 19, porque hasta los tornillos, depende del país o de la fábrica, eran distintos los pasos, las medidas. Por ejemplo, nosotros, esto que se reemplazó con un invento de la revolución industrial, que es el perfil doble T, los perfiles doble T, ahora les llamamos normalizados, porque antes cada país tenía el suyo. Y entre nosotros empiezan a llegar más o menos 1880 y reemplazan rápidamente, porque eran mucho más flexibles y, por ejemplo, cubrían estas luces con facilidad, los perfiles de hierro. El catálogo es una cosa interesantísima y yo creo que habría que hacer una recopilación de por ahí los catálogos que quedan perdidos en muchas casas de campo. Yo he visto una vez estábamos en una charla en Ken, en la escuela, y de repente aparece un chico que trae una serie de catálogos de máquinas que eran del abuelo. Que yo supongo que si no se sabe qué es, va a la basura. Eso fue una forma de conocimiento muy, muy importante. Bueno, espero no aburrirnos más con esto, ¿no? No sé si, las formas del almacén de ramos generales, el almacén de ramos generales de campo desaparece con los caminos. Una cosa es estar en el campo y ir hasta el almacén. Almacenes que también ya tienen una modernización que se hace más o menos desde 1850 y pico, cuando la provincia decreta de que no se puede despachar las bebidas en el mismo lugar donde se venden los alimentos. Entonces los almacenes empiezan a tener una división, donde en un lugar estaba el estaño y en otro lugar se vendía la mercadería. Mercadería que se vendía con un concepto antiguo, el a granel. Venía en bolsas, llevaba aquellos reservorios y de ahí se pesaba. En balanzas que también tenían su picardía. Inclusive algunos con el botón. Pero existía la chapa. Existía la chapa. Había unos que tenían un botón pesado que arrimaban al plato. Miren, las crónicas, Bossio tiene un libro sobre la historia de las pulperías que es genial, porque nosotros decimos el siglo XIX pícaro, no, siglo XVII y siglo XVIII, llegaron los pulperos de Buenos Aires a hacer las barricas de más espesor la madera para que el contenido sea menor. Y el Cabildo de Buenos Aires tuvo que poner un personaje que se llamó el Real Almotacén, que iba recorriendo las pulperías y viendo los pesos y medidas. Sí, alguna vez les voy a traer un metro que yo tengo de 1880 que tiene de un lado para vender y de un lado para comprar. Inglés en pulgadas. La picardía es inherente al hombre. La ventaja es. Bueno, se imagina lo que es el campo donde no había la confianza, toda una serie de cosas, sino otras cosas, ¿no? Lo interesante de estos lugares, yo conocí un lugar que después me dio mucha pena porque es el almacén de la Leonor, en el camino de las tropas en San Vicente. Y cuando lo fui a visitar, les estoy hablando de 1982, fui con un señor, fuimos con el historiador de Cañuelas, García Ledesma, y con un señor muy viejito, que era Jamardo. Jamardo era el hijo del que lo fundó. Ya en esa época tenía mucho más de 80 años. Y esa almacén la fundó el padre en 1890. Que era el camino de las tropas, donde llevaban las tropas desde Monte hasta un frigorífico que había en Monte Grande. Un matadero que había en Monte Grande. Y este hombre, muy hábil, construyó su almacén sobre el camino. Y al lado le hizo una cancha de pelota paleta. Y al lado le hizo a los corrales.
donde la gente le facilitaba estar la hacienda y después consumían. Y en ese almacén, que ya hacía como 20 años o 30 que no funcionaba, habían vendido lo que pasa cuando un rematador lo vendible, pero lo que no es vendible quedó ahí. Y estaban los retratos de familia, estaban los libros de contabilidad, estaban las botellas de cerveza Chancho. ¿Ustedes se acuerdan de la cerveza Chancho? La cerveza Chancho era un envase que se usó hasta 1920, que es un envase así, blanco, que venía con eran inglesas, venía con una etiqueta de papel donde aparecía un bulldog. Entre nosotros se conocía como Chancho. Pero se prohibió porque no era transparente y no era higiénico. Gracias. Y a partir de ahí hubo que usar, aunque ya se usaba, botellas de vidrio. Y esas botellas de cerveza, que eran las botellas naturales desde 1850 hasta 1920, hoy son de coleccionistas y anticuarios y se venden en San Telmo en dólares. Pero en el campo nuestro, esas botellas se usaban culote para arriba para hacer los canteros. Y yo he visto en Azul un lugar donde hicieron un piso de botellas. Sí. Y en Mercedes, en el museo, que es muy lindo, no sé si lo conocen el museo, es muy lindo, les donaron, porque una vez encontraron en un sótano 5.000 botellas. Porque cada pueblo tenía su cervecería y licorería. ¿Me entienden? O sea, esa máquina de soda que tienen por ahí, en los pueblos se hacía la soda, o sea, el agua carbonatada, y se hacían los licores. Una amiga mía, que fue la directora de planeamiento de Luján, una arquitecta, ella viene de una familia, Monti se llama, una familia que vino a Luján en 1870 y pico, y establecieron la venta de soda y venta de licores, pero los hacían los licores. Y ella tenía, hace unos años, los libretas donde estaban las recetas de cada licor. Porque hay temas que son muy interesantes. Las fábricas de licores vienen después. La primera fábrica de licores nuestras, por ejemplo, es Bagley, que es una fábrica de licores de las primeras, 1869. Y una bebida que por ahí hay todavía algunas botellas, la esperidina, es el primer licor que se hace con naranjas amargas. Y Bagley, pero no era de la cultura nuestra, la esperidina. ¿Y qué hizo? Fue el primer publicista. Hizo escribir en los cordones, en las calles de Buenos Aires, ¿qué es esperidina? ¿Qué es esperidina? Lo hizo durante varios meses. Y después el día de Navidad, de 1869, presenta en los diarios y a toda pompa la esperidina. Fíjense en lo que fue la cosa. Y no cambiaron la botella, que es el barrilito de su origen. Fue uno de los grandes, de las grandes marcas de cosas de destilados, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero fue un pionero este hombre. Porque en realidad las bebidas alcohólicas, lo que nosotros tomamos son bebidas que venían por ahí de San Juan, los aguardientes, el ron que venía de Cuba y de todo el Pacífico, después había las cañas, sí, pero no había otra variedad de bebidas. Para esa época ya ellos, por ejemplo, ahí en Luján, fabricaban el vermú y el fernet. Claro. Porque en las pulperías se tomaba más caña, ¿no? Caña con agua, sí. Y si no, se tomaba algo así como, ¿cómo se llama esto? Que lo he tomado y no me gustó en España, pero bueno, me voy a acordar. Se tomaban bebidas que tenían tradición. Después se tomaban de naranjas amargas con azúcar, limonadas, ese tipo de cosas, ¿no? Un montón de cosas que por ahí serían más sanas que las que tomamos ahora, ¿no? Sí, más natural. Más natural. Sí, pero todo un construir, no era que no tenían cosas. El vino, en la campaña no se tomaba en general vino. El vino era una cosa mucho más costosa. Había un vino, el vino Carlón, que traían de Barcelona, de Cataluña. Después había algunos vinos franceses, pero ya
costosos. Y después había un vino, los vinos de acá. Estaban los vinos de la costa, de la región de San Isidro. Estaban vinos, por ejemplo, acá no muy lejos, pero eso es 1880, hubo una industria de vino muy importante en San Nicolás. Claro, San Nicolás llegó a producir vinos hasta los años 40 y pico. Ahora quieren recuperarlo otra vez, la producción de vinos. Y San Nicolás terminó ahogado por leyes que se hicieron para reforzar la industria vitivinícola en Cuyo. Claro. Hay muchos lugares, por ejemplo, en el norte de Córdoba, en Carolla, se hacen unos vinos de uva chinche, en general en medio de uva chinche, que es medio, no nos gusta demasiado, ¿no? Pero en Buenos Aires quedó en Villa Domínico una serie de quintas que hacían el vino de la costa, de uva chinche, dulzón y... pero el vino se traía también de Mendoza. Cuando no estaba el ferrocarril, se traía el vino, inclusive con un proceso que, bueno, se dejó de usar, que es el cocido. El cocido al vino, igual que cuando fabricaban la rope, es una concentración. O sea, el vino se concentraba hasta casi un 25%, que era más fácil trasladarlo. Y después se le agregaba agua, no en el 75, sino en lo necesario. Mendoza es muy interesante la llegada del ferrocarril. Creo que es 1885, llega el ferrocarril y de una industria artesanal del vino, en menos de 10 años hay una inmigración muy fuerte de italianos, pero no italianos cualquiera. Hay muchos tipos preparados en las escuelas vitivinícolas en Italia, que son después los Arisu, ¿cómo es? Bueno, te dijo ya. Hay toda una serie de listas que son los que hacen en la explosión, porque saben fabricar el vino y aparte se traen cepas nuevas. O sea, se hace una revolución del vino en una forma masiva, no en la forma artesanal que había antes. Inclusive se pierden los vinos pateros y se empieza a hacer el vino en prensa. Se empieza a estacionar en barricas, no en tinajas. Toda una cantidad de cosas muy importantes, ¿no? Ahora, eso es el ferrocarril. Llega el ferrocarril y es lo que permite esa vena de comunicación, la producción en un lado, el consumo en otro y a su vez los intercambios y la especialización de las zonas. Calculen que a nosotros en la época, hasta 1870 era más caro el azúcar de Tucumán que el de Cuba o de Brasil. Claro, y Tucumán producía para ahí, porque traer desde allí era costosísimo. Lo mismo pasó con otro tema, de la minería. Traer mineral de Catamarca hasta llegar, miren, es una epopeya, llevarlo en mulas hasta Córdoba. En Córdoba recién en 1871 había tren hasta llevarlo hasta Rosario. Nunca podían competir. Eso es algo que le pasó al interior. Nuestro país, su geografía diseñó la política, ¿no? Y el desarrollo. Las comunicaciones al norte eran muy difíciles. Sí, hoy con el ferrocarril pasa lo mismo. Claro, pero el ferrocarril fue el que coció las posibilidades de un país integrado. Toda la zona andina se nos iba para Chile. Si toda la producción andina de las provincias del norte salía por Chile. La de Hachal salía por Chile a Capiopo, las otras salían todas por el costado, era mucho más funcional, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas porque tenemos sino para rato. ¿Te puedo pedir un temita? La batalla se queda. Un poquitito. No soy especialista en el tema. Está bueno. De todos modos, eso es la aduana de Buenos Aires. Yo una vez estaba dando una clase en Corrientes y muy nacionalista defendí la vuelta de obligado. Se paró un correntino, un profesor correntino, me dice así clarito, la aduana de Buenos Aires. Porque la aduana nosotros lo manejábamos, los ahogábamos a ellos. Todavía tenemos las costumbres, ¿no? Pero, o sea que la historia, como la escribimos en Buenos Aires, ojo, la provincia de Buenos Aires también,
No saben que si no nos dejan toda la historia los porteños y nosotros escribimos un poquito nomás. La escribimos en clave nuestra. El Museo Histórico Nacional es en clave central, no es en clave del país. La historia nacional es en clave central, no del país. Y estos son todas estas luchas que hicieron atrasar el país. Qué sé yo, tuvimos independencia en 1816, pero en realidad no fuimos articulados y funcionales hasta los años 70, 80. Y costó mucha sangre, ¿no? Mucha sangre, muchas regiones postergadas, mucho sufrimiento, mucha inmigración, el que no puede, por ejemplo, la inmigración interna nuestra. De las regiones se va la gente más dinámica, la juventud. No se van los viejos. Entonces lo que hacen es, cada vez las regiones donde van quedando, se envejecen más. Eso mismo pasó con la esclavitud. Los países de África que quedaron más atrasados, no eran atrasados, los que eran esclavos no eran los viejos, eran los jóvenes hombres. Ustedes fíjense en toda una región bastante amplia donde se le sacan en 3 siglos 15 millones de personas. O sea, apenas rescataban un poquito, otra sangría, y así. O sea, cómo la historia y las fuerzas somos responsables del sufrimiento humano, ¿no? Acá nos pasa lo mismo. La gente que es más dinámica es la que migra. Los españoles e italianos en su momento fueron los más dinámicos, pero no los que estaban más desarrollados allá. Acá no venían, salvo excepciones, gente con mucha capacitación que su país se podía desarrollar. Venía el campesino que no tenía ninguna posibilidad, que nuestros abuelos. Qué grande la Argentina. Carlos, respecto a los almacenes, el formato de almacén de ramos generales, ¿es un producto local que se desarrolló por la necesidad de un modelo, por ejemplo, que viene importado de España y No. se aplica acá? No se ve en otro Todo, lugar. la idea del almacén, de cosas generales y todo, no la inventamos nosotros. La necesitamos nosotros y adaptamos lo que había. Fíjense en ustedes que la mayoría de los propietarios no son criollos, por la forma de comercializar. Los ingleses, cuando vienen, poco después de nuestra independencia, bastante, ¿qué tenían? Administraban sus estancias con un criterio moderno empresario, con contabilidad, con toda una cantidad de cosas, muy diferente a traer si tengo tantas onzas de oro o no. Eso permitió los cambios. Esto funciona porque hay ferrocarriles. Si no, no tiene la dinámica de compras. Esta gente en general también eran consignatarios, o sea que la gente le dejaba la producción para que ellos a su vez la comercializaran. Bueno, yo no sé quién inventa las cosas, pero ni la pulpería la inventamos nosotros, aunque el nombre puede ser muy nuestro. Es la gente cuando llega a un grado de desarrollo en una circunstancia determinada, tiene soluciones que son muy parecidas. ¿Vieron cuando los países dicen yo inventé tal cosa? Depende de la fuerza de publicidad que tenga el país para que le crean o no. Pero en general cuando un país llega a un grado de desarrollo inventan, qué sé yo, todos se pelean por quién inventó el cohete y sin embargo el cohete aparece un ruso que lo inventó en tal cosa, un norteamericano en tal otra, y todo lo de nadie inventado al mismo tiempo. Nos pasa con las herramientas. Miren, hay un caso clásico de una herramienta que está por allá, que es el cepillo. El cepillo lo inventan los romanos cuando el grado de necesidad de pulido y de calidad de los muebles de las clases altas necesita ser no rústico. Inventan el cepillo. Cepillos que eran de bronce. Por el año, eso es el siglo I antes de Cristo. Y después, por el siglo IV después de Cristo, toda Europa tiene las invasiones germánicas, que en esa época eran unos rústicos, que lo único que hacían para los muebles era el hacha y la suela. Y los muebles, en vez de ser refinados, empiezan a ser tablas que se unen. Y tienen guarniciones, porque tampoco sabían hacer los encastres, que son guarniciones de hierro.
Y que a nosotros nos parece bárbaro porque parece pintoresquismo. Eso no es desarrollo. Desarrollo es un mueble francés que tiene todos los ingletes y las cosas necesarias. El cepillo, vinieron las invasiones germánicas y el cepillo se perdió como idea. Por ahí quedó en algún convento o algo así, porque la gente, la sociedad no necesitaba ese refinamiento. Viene la Alta Edad Media y comienza el Renacimiento. Empieza a haber necesidad de refinamiento. Enseguida se redescubre el cepillo. Y después los franceses empezaron a hacer estas puertas altas y esas cosas en la medida de personajes míticos, porque los reyes eran petizos. Pero las puertas son altísimas, porque era el símbolo de que se hacía como un portal enorme, como si los personajes fueran enormes. Bueno, y hacen puertas largas. ¿Y qué se inventa? La garlopa, que es aquella que está por allá. ¿Qué es lo que permite cepillar sin hacer ondulaciones? Y por otro lado, ellos también inventan otro cepillo. Como hacían molduras, ya no se talla la moldura, se le da forma con un cepillo. Y aparece aquel que está allá, el Guillemi. Es ese finito que tiene la contramoldura de la moldura. Y eso hasta que apareció el maquinismo, y aparece una máquina que es tremendamente democratizadora. Un carpintero con el Guillemi podía hacer, 1 metro de moldura por hora. Entonces las molduras las tenían las clases altas. Hay una presión de las clases nuevas, que son la burguesía, que empieza a tomar la dinámica de toda la sociedad, y se desarrolla una máquina que tendría que tener un monumento, el tupí, que permitía hacer 100 metros de moldura en el mismo tiempo. Y entonces, por ejemplo, las puertas de París, que antes eran bastante rústicas, para la burguesía de repente empiezan a parecer muy barrocas, llenas de molduras, porque la moldura es barata. Y después tienen otra herramienta allí, no me acuerdo el nombre, que ustedes van a ver que es como un raspador así. Ese se usaba para dar curvas, tanto para hacer una silla como para hacer una barrica. ¿Lo ven? Que tiene 2 puños. Sí. Y después más abajo ustedes tienen unas cosas que era para medir, que es el gramil. Eso tiene una punta que uno la pasaba y le ponía la línea derecha, pasando por el borde. Y después, bueno, allá está la sierra de bastidor, que es muy antigua como concepto, y que empezó a ser reemplazada por una nueva forma de cortar, que nos va apareciendo en el siglo XVIII, que es el serrucho. Y después en el siglo XIX al principio, los norteamericanos, que tienen un sentido práctico y de diseño, le inventan la empuñadura. Antes el serrucho se manejaba con un mango. Y hay toda una serie de cambios que van produciendo así, facilitando las cosas. Bueno, hay para montones. Yo les quiero mostrar, no sé si vamos a ver, puede ser que los libros, unos libros donde nosotros estamos tratando de plasmar todo este tipo de cosas, que la idea es hacer amable la historia, no hacerla rígida, dura y lejana, sino que la historia es nuestra y que es parte de lo que podemos hacer como forma de comprender nuestra circunstancia, ¿no? Ese es el tema de... Bueno, gracias. Los que quieran ver...